la comunidad internacional, el gobierno norteamericano a través de la embajada virtual en Venezuela escribía: secuestrar familiares del presidente interino Juan Guaidó solo demuestra que la dictadura está débil y desesperada. Exigimos que liberen inmediatamente a Juan José Márquez sano y salvo. La democracia no puede ser intimidada. Esto debe parar. En la misma línea, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que está de visita en Estados Unidos, decía en su cuenta en Twitter: rechazamos y condenamos el recibimiento violento a Juan Guaidó en Venezuela y las agresiones a su equipo y su familia. Nadie debe quedarse callado ante lo que sucede en nuestro hermano país. Habrá que ver si esto se traduce, por cierto, en acciones. Esto lo agregamos nosotros. El propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, decía: exigimos se den noticias inmediatas del paradero de Juan José Márquez, familiar del presidente encargado Juan Guaidó, desaparecido ayer luego de llegar a Venezuela. Responsabilizamos a la dictadura por su bienestar. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. En España hubo discusión en el Congreso sobre la visita de Delcy Rodríguez. Esto amén de las sanciones que hay en su contra por violación a derechos humanos en nuestro país. La interpretación de medios de comunicación como El País de España: Pedro Sánchez arropa a Ábalos, a su ministro, y calificó ahora a Guaidó como líder de la oposición en Venezuela. Aparentemente esto fue corregido a lo largo del día, pero provocó la reacción de los partidos políticos de oposición. Lo comentaremos. Además, hoy la Asamblea Nacional aprobó la creación del Consejo de Contraloría y la designación de Juan Pablo Soteldo Asparren como Contralor Especial, una petición que habían hecho distintos partidos políticos, incluyendo aquellos que forman parte de la fracción 16 de julio. Varios datos. Hoy, Día de la Juventud en nuestro país, estudiantes universitarios se movilizaron en las calles. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central, David Sosa, aseveró que continuarán la pelea ante la amenaza de intervención de la autonomía universitaria. Lo vamos a comentar durante la tarde de hoy. Además, con algunas manifestaciones, recordaron el asesinato del joven Basilda Acosta. Ustedes recordarán este caso emblemático ocurrido hace 6 años, un procedimiento judicial absolutamente manipulado en su oportunidad, sobre el cual se conocieron detalles por los medios de comunicación independientes de aquella época, por periodistas que se dedicaron a reconstruir los hechos. Y a propósito de estos temas, Elvira Pernalete, madre Juan Pablo Pernalete, escribió en su cuenta en Twitter: Juan Pablo salía a las calles por su convicción, principios e ideales. Él no distinguía quién era del este o del oeste. Él alzaba su voz por las injusticias que vivimos los venezolanos y defendía a los ciudadanos que solo querían expresarse. Un guardia nacional le dispara una bomba lacrimógena directo a su corazón y lo asesina por ejercer su derecho y amar a su país. Hoy honro a mi hijo y a los jóvenes asesinados por manifestar honor y gloria. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Carlos Berrizbeitia, nos acompaña. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Diputado Berrizbeitia, buenas tardes. ¿Aló? Diputado Carlos Berrizbeitia, buenas tardes. Buenas tardes. Se te oye muy lejos, pero se te escucha. Diputado, bueno, con esta dificultad técnica vamos a ver si podemos conversar unos minutos sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Le pediría un primer comentario sobre la desaparición del tío de Juan Guaidó, Juan José Márquez, quien arribó al país con él el día de ayer por el aeropuerto de Maiquetía. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, desapareció, no, lo secuestraron ayer. Lo secuestraron agentes no sabemos si fue de SEBIN, de la FAES, de la PTJ, del DIGESIN, sabrá Dios quienes secuestraron al tío del presidente Juan Guaidó. Sin ningún tipo pero asombrado, ya que cada día que pasa uno se asombra más de la acción de la actuación del régimen. Este señor tío de Juan Guaidó quiso acompañarlo a su regreso a Venezuela y como no tuvieron el valor
de llevar detenido al presidente Juan Guaidó, entonces se llevan a un familiar, un tío, que simplemente acompaña a su sobrino en un regreso al país. Bueno, hasta estas horas, estuvimos hace un rato conversando con el presidente en una reunión y nos dijo que no tenían idea dónde estaba este señor. Diputado, si me permite, tenemos un extracto del testimonio de su esposa, Romina Botaro de Márquez. Ella se acercó a las inmediaciones de Chacao, donde ustedes celebraron hoy sesión, y ella explicaba los detalles de lo ocurrido. La escuchamos, yo quisiera su comentario. Okay. Mi nombre es Romina Botaro de Márquez, soy la esposa de Juan José Márquez, el tío de nuestro presidente interino. El día de ayer, mi esposo, quiero empezar esta rueda diciendo que mi esposo no tiene nada que ver con la política, él es piloto aviador. Él, como cualquier tío protector, quiso acompañar de retorno a su sobrino al país y resguardar su seguridad. Ingresó con su sobrino al aeropuerto de Maiquetía, pasó migración y luego de pasar migración fue detenido por el CENIAT porque portaba una camisa protectora. Tuvo un llamado al equipo para decir que lo habían retenido el CENIAT porque tenía que dar declaración de lo que traía puesto, que evidentemente quiero aclarar que necesitamos más camisas de esas por todos los incidentes que vimos ayer que pasó. Deberían haber todos bajado con la camisa. Hizo contacto, una camisa protectora. Y cuando hizo el contacto más o menos como a las 6 de la tarde, que estaba declarando lo que traía puesto, después perdimos comunicación con él, no sabemos qué pasó. Después de 2 horas, bajaron los diputados y abogados al aeropuerto a esperar información de dónde estaba mi esposo, y después de 2 horas nos informaron que desapareció del aeropuerto. No sabemos su paradero, no sabemos qué instituto lo tiene, no sabemos qué organismo lo detuvo hasta a esta hora, que ya van a pasar 24 horas y no sabemos del paradero de mi esposo. Diputado, yo quisiera su comentario porque, entre otras cosas, ha habido reacciones de la comunidad internacional, incluyendo opinión del subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, Michael Kozak, funcionario norteamericano, quien denunciaba esta situación, hablaba de lo débil y desesperada que, en su opinión, está la dictadura en Venezuela, y exigía la liberación inmediata de Juan José Márquez. ¿Qué puede decirnos? Sí, creo que perdimos comunicación con el diputado Carlos Berrizbeitia, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ya me dirá mi equipo si retomamos esta conversación. Nos interesaba conocer su comentario porque evidentemente preocupa mucho más allá de lo que vimos ayer, la barbarie, pues a propósito de la acción de fuerza de dirigentes oficialistas o personas vinculadas con el oficialismo contra el propio presidente de la Asamblea, el presidente encargado, su esposa, los diputados y sobre todo los medios de comunicación, los periodistas que llevaron la peor parte de esta violencia endémica, decíamos más temprano, en nuestro país, que hay que parar. A pesar de la justificación de algunos funcionarios, como el presidente de la Constituyente Comunal, que, bueno, decía, entre otras cosas, que esto se debía al mensaje de aquellos que piden invasión. Se sienten impresionados, decía, y tomo declaración del Universal, porque el pueblo ayer reclamó y el pueblo va a seguir reclamando. No crean que nuestro pueblo va a venir a recibirlos y darles las gracias por las sanciones aplicadas. Diputado, quisiera su comentario sobre el testimonio de la esposa del tío de Juan Guaidó y su reacción a las declaraciones del presidente de la Constituyente Comunal, justificando la brutal agresión de la cual ustedes y la prensa fueron víctimas. Lo escuchamos. Bueno, primero, la esposa del tío del presidente Juan Guaidó diciendo lo que todos sabemos. La relación familiar con él, quiso acompañar a su sobrino y bueno, no hay justificación alguna, que si tiene una camisa protectora, que si tiene que buscar la factura, y a ninguna persona se le puede secuestrar, no se sabe hasta ahora dónde está y llevar de esa manera. Eso es solamente para perseguir, para amedrentar y para violar los derechos humanos que este régimen hacen diariamente. En esta razón de ser,
bueno, ¿qué más podemos decir? Que a Nicolás no le gusta que lo llamen tirano, dictador, violador de derechos humanos, pero bueno, su actitud es todo lo contrario. Desde el 5 de enero, aquí, a esta fecha, lo que hemos visto los venezolanos y el mundo entero es la agresión solamente nada más con los diputados, sino con los periodistas, con los transeúntes. Sí ha sido algo que ya definitivamente no nos deja asombrar. Lo que sí es cierto es que el secuestro del familiar del presidente Juan Guaidó, como lo dijo su esposa, ese señor no tiene absolutamente nada que ver con política, y si tuviera que ver con política tampoco tiene por qué secuestrarlo. Es un señor profesionalmente activo en la aviación, y quiso acompañar a su sobrino, por Dios, acompañarlo como cualquier familiar preocupado por la expectativa que había y de lo que podía pasarle a él como familiar. Entonces arremete contra el familiar por la cobardía, hay que decirlo con toda responsabilidad, como arremetieron cobardemente con la prensa, como arremetieron cobardemente contra el presidente, que dejaron entrar a la zona de seguridad del aeropuerto a una señora para que lo insultara, para que le echara algún líquido encima, para que lo insultara, para que tratara de vejarlo, ¿no? Después afuera, grupos violentos armados con armas blancas arremetieron de la forma más violenta, viendo todas las fuerzas que estaban ahí, la Guardia Nacional, de algunos efectivos de la Policía Nacional, que fueron incapaces de detener a estas personas. Periodistas han sido golpeados brutalmente, y además de eso, algunos cortados con armas blancas. Bueno, eso es lo que estamos viviendo. Todos los venezolanos no somos así. Esto es un grupete que mandó el régimen. Vamos a decir, ¿quién tiene la justificación para decir que este es el pueblo? Ese no es el pueblo venezolano. El pueblo venezolano no es así. Eran 30, 40 personas violentas que estaban ahí, amparadas por el régimen de Maduro y por las fuerzas policiales de protección del aeropuerto. Deben tener la garantía. Ahí golpearon a pasajeros, ahí golpearon a personas que no estaban de un bando ni del otro. Que ha podido haber una desgracia. Gracias a Dios no pasó de eso, pero hay que rechazarlo rotundamente y decirlo, pues. Decirlo sin ningún tipo de cortapisa. El señor Nicolás Maduro viola los derechos humanos en Venezuela. Tiene las fuerzas policiales no para proteger a la gente, sino para perseguir a la disidencia. Y ahí está, prueba de eso, el tío de Juan Guaidó, que quiso acompañar a su sobrino en el avión, preocupado como cualquier pariente por otro, por lo que le podría pasar, y está secuestrado desde ayer, no sabemos dónde está. Diputado, a propósito de la violación de derechos humanos, hoy el tema fue discutido en el Congreso de España por la visita de Delcy Rodríguez a ese país, a pesar de que hay sanciones en su contra. Medios de comunicación con el país aseguran que Pedro Sánchez arropó a su ministro, a José Luis Ábalos, y calificó ahora a Guaidó como líder de la oposición en Venezuela. Si me permite, vamos a escuchar un extracto de la réplica de la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, quien se reunió con el presidente interino Juan Guaidó cuando estuvo en Madrid, y vamos a escuchar el mensaje a los venezolanos luego de rechazar la posición asumida por el gobierno español. La escuchamos y quisiera su comentario. Señora Presidenta, realmente no me extraña que le hayan dejado solos sus colegas y compañeros del Banco Azul, porque para escuchar esto, mejor marcharse, ¿no? Usted ha dado aquí la respuesta de un burócrata, la táctica habitual. El burócrata actúa cuando la vergüenza desborda. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Antes mentía mejor. Sí, se lo digo seriamente, antes mentía mejor. ¿Esto qué ha sido? ¿Intentar aferrarse a qué? Yo tengo aquí el documento, el diario oficial de la Unión Europea. Capítulo 2, artículo 6. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela. El nombre de Delcy Rodríguez. Y sigo, por si no quedaba claro. Este artículo usted no lo ha leído.
Artículo 10. Escuche muy bien. Luego nos manda a dar lecciones. Queda prohibido participar de manera consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas establecidas en la presente decisión. ¿Ustedes han incumplido esto? Sí, lo han incumplido. Pero lo que es peor, lo han incumplido, como le he dicho antes, para proteger y amparar a una torturadora al tiempo que desamparaban y desprotegían a un demócrata. Diputada, bueno, la intervención continúa. Ella dice que los venezolanos no pueden tomar como referencia, no pueden confundir a Sánchez, Iglesias, Zapatero, Ábalos con España. Yo le pediría un comentario al respecto porque llamó poderosamente la atención que el presidente del gobierno español se dirigiera o se refiriera a Juan Guaidó como líder de la oposición y no como presidente interino que, bueno, como es reconocido por los países de la Unión Europea. ¿Qué puede decirnos? Bueno, el gobierno del señor Sánchez depende, creo que de 3 o 4 votos, si no estoy equivocado, de Podemos. Así hizo una alianza. El vicepresidente es este señor Iglesias. Ya es público internacionalmente que fue financiado hace muchos años por el difunto Chávez y por Maduro, con dinero de los venezolanos. Hay compromisos muy grandes ahí, bueno, y él está pues actuando en la cuerda floja porque sabe que si el señor Iglesias le quita el apoyo, se derrumba. Pero una irresponsabilidad tremenda porque fue contra las leyes de la Comunidad Europea. Esta señora Delcy Rodríguez los metió en un gran problema porque España y la Comunidad Europea las instituciones no son como en Venezuela, que todas están subordinadas a Miraflores. Hay leyes, hay reglas, hay compromisos, hay valores, hay principios, y ellos no van a dejar que eso se quede así, porque si violan alguna regulación, alguna ley de la Comunidad Europea, entra en peligro hasta la inclusión de España en la Comunidad Europea. Pero eso es lo que la señora creyó, y con el compromiso que hay, que tienen con Iglesias, metieron a este señor Sánchez en tremendo problema, que todavía no hemos visto el final de esto, que creo que va a ser muy problemático para el gobierno del señor Sánchez. Finalmente, diputado, ¿ahora qué? ¿Cuál es la estrategia, tomando en consideración las declaraciones del presidente de la Constituyente Comunal, advirtiendo que, bueno, que a la luz de lo que ha dicho, las agresiones probablemente van a continuar contra la disidencia de nuestro país, contra la alternativa? ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, las estrategias. Primero, vamos a tener una reunión con el presidente sobre el tema de cómo fueron sus reuniones. Sabemos que el presidente se reunió también Sí, sabemos que el presidente se reunió, diputado. Me parece que perdimos comunicación con el diputado Carlos Berrizbeitia. Seguramente tiene que ver con la situación de los servicios públicos en nuestro país. Situación reflejada, por cierto, en el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, sobre Venezuela. Ella recordaba que la corrupción, el desvío de recursos, la desinversión, explicaban lo que ocurría con los servicios de electricidad, agua potable y gas doméstico, y siempre incluimos telefonía básica y celular en Venezuela. Me dirá mi equipo si tenemos suerte y retomamos conversación con el diputado Berrizbeitia. Justo se iba a referir a bueno, la estrategia que pondrán en marcha. Simplemente pudimos alcanzar a escuchar que habrá reunión con el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó para conocer los detalles de las reuniones que sostuvo en el exterior y seguramente el compromiso de la comunidad internacional. Diputado Berrizbeitia, ¿lo tenemos allí? No, me parece que no. Bueno, si le parece a mi equipo,
Podemos hacer una pausa. Si cae la llamada, conversamos con él al regreso, terminamos la conversación para que termine la idea sobre esta reunión que ha anunciado con el presidente del Parlamento para conocer los detalles de la gira y seguramente el compromiso adquirido por la comunidad internacional para alcanzar el objetivo final que tiene que ver con la transición a la democracia en nuestro país. Ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Aquí está con nosotros Pedro Uruchurtu, joven, brillante, politólogo, profesor, colega, locutor, además es coordinador de 20 Formación. Yo creo que si nosotros tuviéramos que hacer una lista de las personas que más daño en la historia de Venezuela le han hecho a este país, hay que incluir a José Rodríguez Zapatero. Porque este señor no solamente ha sido el cómplice de un régimen criminal, sino que ha sido el artífice de la estrategia de salvavidas y de oxígeno de ese régimen. Es gracias al señor Zapatero que Venezuela no ha alcanzado la libertad. Y peor aún, sectores de la oposición que hasta ayer nos obligaban a tomarnos una foto con ellos, porque la unidad era importante y porque todos éramos necesarios, hoy demuestran que siempre fueron una ficha de él para hacer el juego al régimen. Y quienes, luego de entenderlo, después de no sé cuántos diálogos, después de no sé cuántos intentos, finalmente entendieron el rol de Zapatero en todo esto, pues también son corresponsables porque le dieron credibilidad, le dieron soporte y le dieron poder a este señor que lo único que hizo fue burlarse de la muerte de los venezolanos, provocar más muertes, más dolor. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y bueno, vamos a tratar, como decíamos en el corte anterior, de reconectar esta conversación con el diputado Carlos Berris Beitia para conocer los detalles de la reunión que van a sostener. Lo cierto es que a propósito del tema de la detención del tío del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, hace algunos minutos la diputada Elsa Solórzano publicó la siguiente información en sus redes sociales. Nos informan que a Juan Guerra, tío, me imagino que se refiere a Juan José Márquez, tío del presidente Juan Guaidó, lo están trasladando a tribunales. Alertamos al país que él ya tiene abogados designados. Su abogado es Joel García. Como es natural, vamos a hacer seguimiento a esta información que ha provocado, como lo comentamos en el corte anterior, incluso reacción de la comunidad internacional, concretamente del subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del gobierno norteamericano, Michael Cossack, el presidente Lenín Moreno, que está de visita en los Estados Unidos, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Comentar que, entre otras cosas, la diputada Deyalid Saray, quien fue detenida ayer de forma irregular, ilegal, al margen de la Constitución, ella goza de inmunidad parlamentaria, pero sabemos que la Carta Magna no se cumple, rechazó
su detención en una declaración que ofrecía hoy cuando acudía al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Garay indicó, y lo tomó del Universal, que los choferes que trasladaban a los diputados hacia el aeropuerto aún siguen retenidos y quieren trasladarlos al helicoide. Esa es la situación ahora mismo, un momento francamente complicado, decíamos más temprano, oscuro en nuestro país, que seguramente, yo no tengo ninguna duda, vamos a superar, ojalá sea pronto. En línea, el diputado. Diputado, para que termine usted la idea, diputado Berrizbeitia, sobre la reunión que va a sostener con el presidente Juan Guaidó, y simplemente agregaría la siguiente inquietud. Ha dicho el presidente del Parlamento y presidente interino que va a venir más presión de la comunidad internacional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, nosotros, eso fueron sus palabras cuando llegó aquí al país. Te decía que tenemos una reunión con él, los jefes de fracción, con la directiva, donde detalladamente nos va a decir pues su gira y políticamente su apreciación de su gira y por supuesto la estrategia, ¿no? Que traerá el presidente en esta etapa de resistencia del régimen. Diputado, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Queríamos que terminara la idea a propósito de la conversación que sostuvimos en el corte anterior. Habrá que ver qué sale entonces de esta reunión de jefes de fracción con el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó. Lo cierto es que hoy la Asamblea Nacional aprobó la creación del Consejo de Contraloría y la designación de Juan Pablo Soteldo Asparren como Contralor Especial. Lo tomó de efecto Cocuyo, una petición que habían hecho varias organizaciones políticas, incluyendo aquellas que conforman la fracción 16 de julio. Esto lo decimos nosotros. El Consejo de Contraloría será un órgano colegiado, esto está entre comillas, e independiente, que adoptará decisiones por la unanimidad de sus miembros y que ejercerá funciones autónomas de Contraloría Especial sobre la presidencia encargada y la Asamblea Nacional. También ejercerá funciones sobre las juntas administradoras ad hoc y la oficina del Procurador Especial. Esto lo informó el secretario de la Asamblea Nacional, Angelo Palmieri, durante la sesión ordinaria celebrada el día de hoy. Y habrá que ver si esto sirve para superar las diferencias que surgieron en el marco de los fondos para litigios en el exterior, el manejo de estos fondos, la carta de renuncia o la decisión de poner su cargo a la orden, para decirlo claramente, del Procurador Especial, tomando en cuenta las diferencias en torno a el manejo de recursos de la Asamblea Nacional, incluyendo aquellos destinados a los juicios, los casos que se siguen en el exterior. Con esta información hacemos una nueva pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Bueno Restaurant puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, una exquisita realidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Pedro Rada y la adicción al azúcar. Muchos comportamientos que producen placer están asociados a una mayor supervivencia,
por lo que tendemos a desarrollar adicción a estos. Cuando se nos priva de estos placeres, se genera un síndrome de abstinencia. Pedro Rada demostró que el consumo de azúcar es una de estas conductas que genera adicción, y la falta de ella puede producir un síndrome de abstinencia con síntomas similares a los que provoca la falta de morfina en un animal adicto a esta droga. Pedro Rada se graduó de médico cirujano de la Universidad de los Andes y obtuvo su doctorado en ciencias médicas en la Universidad del Zulia. Fue postdoctorante en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y es actualmente profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Sus trabajos de investigación sobre adicción al azúcar en ratones de laboratorio figuran entre los más importantes a nivel mundial. Rada demostró que el excesivo consumo de azúcar produce cambios neurológicos en el cerebro que activan a circuitos nerviosos del placer similares a los que se producen con la adicción a drogas como la morfina y la cocaína. Estos circuitos nerviosos explican parte de la epidemia de obesidad y de sobrepeso que afecta a una importante fracción de la población humana. Por sus contribuciones sobre sus aspectos neuronales de la adicción al azúcar y sobre varias enfermedades del sistema nervioso, Pedro Rada fue galardonado en 2017 con el premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que hoy se celebra el Día de la Juventud en nuestro país, y en el marco de esta fecha los estudiantes universitarios se movilizaron, entre otras cosas, por la amenaza de intervención a la autonomía universitaria. Fue la expresión que utilizó el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, David Sosa. Para hablar acerca de estos temas, saludamos a nuestros invitados. El profesor Víctor Márquez es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra. Muy amable. Pues también nos acompaña, entiendo, Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. Marlon, gracias por atendernos. Buenas tardes. No, Marlon todavía no ha contestado. Inicio conversación con el profesor Víctor Márquez. Le pedí un comentario sobre esta declaración que ofrecía David Sosa de la Federación de Centros de la Universidad Central, hablando de la amenaza de intervención a la autonomía universitaria. ¿Qué puede decirnos, profesor? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, en la 0324 del TCJ hay una amenaza de intervención a la Universidad Venezolana, en particular la Universidad Central de Venezuela, que implica que tenemos que hacer elecciones fuera del marco de la ley, fuera del marco de la Constitución, y de acuerdo a la decisión política del TCJ. Frente a esta amenaza, hoy el movimiento universitario juvenil se movilizó dentro de la Universidad Central de Venezuela, luego salió a la calle, a la autopista, a protestar y a expresar su punto de vista, y posteriormente hicieron un recorrido por todo el ámbito universitario. Este comportamiento del movimiento juvenil, estudiantil, está siendo respaldado por la Asociación de Profesores. Profesor Márquez, le ruego se acerque lo más posible al teléfono porque lo escuchamos con muchísima dificultad y nos interesa mucho lo que tiene que decir. Adelante. Bueno, decía que efectivamente el movimiento estudiantil salió hoy a la calle, tiene el respaldo del sector profesoral porque coincidimos en que la sentencia 0324 es una amenaza a la autonomía
universitaria porque modifica lo que es el claustro universitario e impone un reglamento electoral que no ha sido aprobado por la comunidad universitaria. Ahora, profesora, a luz de lo que ha venido pasando en otras casas de estudio, quisiera su reacción, porque ciertamente da la impresión que hay una especie de plan o estrategia del equipo de Nicolás Maduro para apoderarse del control de las universidades, o al menos acabar con su autonomía. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, este plan no es nuevo, tiene bastante tiempo en desarrollo, lo único que en este momento hay una escalada dirigida a tomar el control de las universidades, tal como está tratando de ocurrir en la Universidad del Zulia, donde efectivamente incluso están tomando algunas acciones judiciales contra el Consejo Universitario, que la comunidad está rechazando, lo que está ocurriendo en la Universidad Simón Bolívar, donde el vicerrector administrativo fue impuesto, y bueno, en términos generales, el gobierno tiene una política de cerco presupuestario que ha venido afectando de manera sensible el funcionamiento institucional en todas sus áreas. A estas alturas, profesor, tomando en consideración que estamos a 12 de febrero, ¿ya existe acuerdo entre los sectores, los factores que hacen vida en la Universidad Central de Venezuela para hacer frente a la amenaza de intervención, tomando en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, o no todavía? Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, desafortunadamente no. Hoy hubo una reunión del Consejo Universitario que ha ido a conducir a una decisión que unificara a todos los sectores, y efectivamente eso no ocurrió. La Asociación de Profesores convocó a una asamblea al día siguiente de la sentencia, luego convocó a otra y en ambas asambleas se rechazó la sentencia y se ratificó el convocar elecciones en el marco de la Ley de Universidades y la Constitución. Luego, el 20 de este mes hicimos una consulta donde pudieron 900 profesores y el 97% apoyó que se convocaran elecciones en el marco de la Ley de Universidades y en el marco de la Constitución. A pesar de ello y a pesar de diversos planteamientos hechos por varios sectores, bueno, el Consejo Universitario sigue sin tomar una decisión que permita orientar a la comunidad universitaria y asumir el liderazgo en defensa de la Universidad de Clara. Es decir, que faltando tan poco para que termine el mes de febrero, que es la fecha tope, me corregirá si me equivoco, que puso el Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista, todavía no hay un acuerdo para celebrar o no los comicios internos en la central, ¿correcto? Sí, fíjate, la sentencia establece el principio que es el 27. Luego eso entró en duda porque la publicación en Gaceta fue posterior y se supone que entonces va a ser en mayo. Pero ya la universidad, después del tiempo transcurrido, ha debido tener una postura clara el Consejo Universitario en relación a qué va a hacer. Bueno, desgraciadamente, a pesar de las opiniones de la Cátedra de Derecho Constitucional, de la Asociación de Profesores y de diferentes gremios, bueno, el Consejo Universitario sigue sin asumir una postura clara que nos permite de alguna manera tomar una decisión en ese sentido y desarrollar las estrategias para enfrentar el intento de toma. Ahora, ha dicho el sector del movimiento estudiantil que no van a permitir la intervención, pero es lo que puede ocurrir en la práctica si no hay elecciones, ¿correcto, profesor? Sí, eso es correcto, sí. De toda la sentencia que tiene además una decisión en la cual si no se hacen elecciones antes de la fecha y seguimos en duda si es 27 o si es de mayo, ellos impondrán unas autoridades en la Universidad Central de Venezuela. La posición de la Asociación de Profesores es similar a la de los estudiantes. Nosotros no vamos a declarar en rebeldía y no vamos a permitir que se nos impongan autoridades por parte del gobierno nacional. Ahora, profesor, ¿por qué las diferencias a estas alturas? Y le preguntaría si es posible que superen los distintos criterios antes de que se venza este lapso o no. ¿Qué opina usted? Fíjate, las diferencias están en que hay un sector que considera que hay que hacer ciertas concesiones al planteamiento gubernamental. Es decir, el gobierno decidió que el voto era 1 por 1. Es decir, los estudiantes valen un voto, los profesores valen un voto, los empleados, los obreros y los egresados un voto cada uno.
Bueno, eso implica que no es el sector docente que es el que tiene la función de cumplir la educación y la investigación, que tiene el papel preponderante en la toma de decisión. Al crear esta forma de elección nos están imponiendo un reglamento que no se corresponde con lo que ha sido históricamente la elección universitaria. Hay sectores que están proponiendo, pero hemos visto el documento, el que se haga un reglamento que modifique uno por uno, pero incorpore a los obreros, a los empleados, a votar junto con el proceso administrativo en el proceso para elegir a las autoridades. Las autoridades han señalado que esta decisión del TCJ es política. Por lo tanto, cualquier decisión en la universidad que se acerque a la postura gubernamental está aceptando la imposición por parte de un partido político y del gobierno de la forma de elegir la autoridad universitaria. Profesor Víctor Márquez, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Se suma a nuestra mesa de debate ahora sí Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. Marlon, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un saludo a todos y bueno, feliz día de la juventud para aquellos jóvenes que nos escuchan. Marlon Díaz, buenas tardes. ¿Qué tal? Aló, ¿me escuchan? Hola, ahora sí, perfectamente. Mucho interés de conversar contigo hoy, Día de la Juventud en nuestro país. Los estudiantes universitarios salieron a protestar, se movilizaron, entre otras cosas, ante la amenaza de la intervención a la autonomía universitaria. Así lo declaraba al menos David Sosa, de la FCU de la Central. Quisiera iniciar conversación contigo a partir de este tema. Te escuchamos. Bien, hoy 12 de febrero, Día de la Juventud, y quiero extender la felicitación a todos los jóvenes que nos escuchan y bueno, también a todos los venezolanos, porque este día ha sido históricamente importante para todos los ciudadanos de este país y efectivamente hoy 12 de febrero, a 2 semanas de que se venza el plazo dado por el Tribunal Supremo de Justicia, que exhorta a las comisiones electorales de la Universidad Central de Venezuela a realizar las elecciones, y efectivamente el día de hoy no podía pasar de otra manera que exigiendo el cese de la intención del Tribunal Supremo de Justicia de imponer la sentencia 0324. Como bien comentan los abogados expertos, es una sentencia totalmente inconstitucional. Nosotros desde la Universidad de Carabobo nos hemos opuesto rotundamente a la aplicación de esa sentencia 0324, no solamente porque es inconstitucional e ilegal, sino porque también pasa por encima de los principios y valores autonómicos y democráticos que toda la vida han primado en nuestras casas de estudio. Nosotros nos llevamos adelante y con el modelo de la Universidad de Córdoba, que tiene más de 100 años y que se utiliza en casi todas las universidades de Latinoamérica y en parte de las universidades de Europa, pero que hoy pretenden imponer aquí en Venezuela un modelo inédito que no se utiliza en ninguna universidad del mundo y que además pretende quitarle un 5% de participación a los estudiantes y un 55% de participación a los docentes de nuestras universidades, cuando lo que debe prevalecer en estas elecciones universitarias es la academia expresada por el claustro universitario conformado por profesores y estudiantes. Ahora, Marlon, ¿qué puede ocurrir si no se llega a un acuerdo? Tú eres representante de la Universidad de Carabobo, pero lo que pase en la Universidad Central tendrá repercusión en el resto de universidades. Quisiera tu comentario y saber si has tenido conversación con el movimiento estudiantil de la UCB, tomando en cuenta lo que decía el profesor Márquez, que a estas alturas no hay un acuerdo entre los distintos factores que hacen vida en la universidad. Te escuchamos. Sí, por supuesto. Nosotros estamos ahora articulados a través de la Confederación de Estudiantes de Venezuela, todas las universidades del país que hacen vida en la Confederación de Estudiantes de Venezuela, más de 35 universidades, nos encontramos plenamente articulados y con acciones en conjunto. Por lo menos hoy, mientras protestaban en Caracas, nosotros nos encontrábamos en una gran asamblea estudiantil que se llevó a cabo acá en la Universidad de Carabobo, y en la Universidad del Zulia también se realizó un gran madrugonazo en las instituciones públicas para rechazar la sentencia 0324. En fin, estamos todo el movimiento estudiantil nacional en contra de esta sentencia y además actuando en virtud de eso. Tú dices, ¿qué puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es lo que ha venido ocurriendo en las instituciones en las que no controla el gobierno nacional, que es la imposición de las cosas, o sea, la imposición de elecciones, la imposición de autoridades, la imposición de cabezas de instituciones, y es lo que nosotros nos queremos oponer rotundamente. La universidad, según el artículo 109 de la Constitución, es autónoma y se da sus propias normas de gobierno, y el gobierno nacional o cualquier gobierno de turno debe respetar
la autonomía de las universidades, porque esta autonomía es precisamente para no permitir que se imponga un pensamiento único, que es lo que quieren hacer en este momento, empezar a modificar los reglamentos internos de la universidad y así de manera buscar la forma de poner en primacía a otros sectores que les permita a ellos tener mayor control de la universidad, cuando históricamente se han hecho las elecciones de una manera y nosotros nos oponemos rotundamente y sabemos que ellos son capaces de todo, sabemos que el gobierno es capaz de todo, pero nosotros también estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por defender la universidad venezolana, y ese mensaje es el que nosotros queremos dar hoy, el Día de la Juventud. Los estudiantes universitarios y la juventud venezolana, la universidad es el último bastión de democracia que tenemos en Venezuela y que la tenemos que defender con todo, y que la tenemos que defender porque es esa casa donde nosotros debatimos, no es la casa donde tenemos la pluralidad de pensamiento, donde está la universalidad, donde precisamente viene la palabra universidad, y donde todos nosotros podemos confluir. No permitiremos que la universidad venezolana se pierda en nuestras manos y que la universidad pase o que el gobierno pase por encima de las universidades venezolanas, independientemente de las consecuencias que esto traiga, porque sabemos la importancia que tiene la universidad para el futuro del país. Sabemos que hace mucho tiempo el gobierno quiere meterle las manos a la universidad. Marlon, ¿existe articulación con los factores políticos que hacen vida de la Asamblea Nacional? ¿Cuál sería el papel del movimiento estudiantil en una nueva etapa, entiendo yo, de lucha para alcanzar el objetivo que es una transición a la democracia en Venezuela? ¿Qué puede decirnos? Nosotros estamos plenamente articulados con los factores democráticos. La plataforma de la Confederación de Estudiantes de Venezuela nos ha permitido llegar a estos espacios de articulación política con distintos sectores. La Asamblea Nacional nombró a los dos profesores que deberían hacer vida por la Asamblea Nacional en el Consejo Nacional de Universidades, y el Consejo Nacional de Universidades no lo reconoció, pero así la Asamblea Nacional lo hizo ese nombramiento, y los diputados están bien al tanto sobre lo que ocurre. Nosotros, el movimiento estudiantil, asistió a Cúcuta el fin de semana pasado a hablar con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que se trasladó hasta la frontera luego de que el gobierno nacional no permitiera la entrada de ellos al país. Nosotros nos dirigimos hacia Cúcuta, logramos conversar con ellos y denunciar la grave crisis que viven las universidades, pero no solo la grave crisis que vive la universidad, sino también la violación de los derechos humanos que supone esta imposición de elecciones universitarias, porque pretende pasar por encima, en primer lugar, del derecho a elegir que tenemos todos los venezolanos, pero además pasando, como ya lo comenté, por encima de la Constitución y de la ley de universidades. Hemos elevado esto a instancias internacionales, instancias nacionales. Todo el país se encuentra a la expectativa de lo que va a ocurrir con las universidades venezolanas, porque sabemos la importancia que tiene. Hoy cada venezolano tiene por lo menos un familiar egresado de una universidad venezolana. Hoy cada venezolano que ha egresado de esas universidades le duele la universidad, y por eso creo que es un tema que tenemos que tenerle bastante atención, y le pedimos a los ciudadanos, le pedimos a los medios, a la opinión pública, que no abandonen a los estudiantes y a la comunidad universitaria en esta lucha por la autonomía. Marlon Díaz, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche.
solo por RCR Deportes, 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos información al cierre a propósito de la brutal agresión contra periodistas, camarógrafos, personal de los medios de comunicación que se encontraban ayer en el aeropuerto de Maiquetía. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ofrecía balance hace algunas horas. Decía que Maiker Iriarte de TV Venezuela, César Saavedra y Stephanie Brito de CNV24, Nadesca Noriega del Pitazo, Leonaidet Díaz de BPI, Daniel Hernández del Estímulo, Rey Mozo e Iván Reyes del Efecto Cocuyo fueron los agredidos ayer en Maiquetía, y César Díaz, camarógrafo de TV Venezuela y compañero de labores de Maiker Iriarte, también fue golpeado por seguidores de Nicolás Maduro en el aeropuerto de Maiquetía. Recibió un fuerte golpe en el ojo izquierdo que le impedía ayer abrirlo y podría tener rota una costilla. Es parte del balance de lo ocurrido ayer, producto de la barbarie, la salvajada que vimos, y esto lo digo a título personal, a las afueras y en el interior del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Bueno, a propósito de estos hechos, hay una invitación mañana 13 de febrero de los trabajadores de la prensa para que los ciudadanos acompañen un acto de denuncia por las agresiones y ataques recibidos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La actividad va a ser a las 9 de la mañana en la Fiscalía en Parque Carabobo. Y luego habrá una movilización a la Defensoría del Pueblo. Nosotros con esta información nos despedimos y lo hacemos en nombre de Gémenes Tares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Wilitzer Caña. En la producción, Kenger Jaramillo y César Umbría. En los controles nos acompaña Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.